Hola, buenas tardes a todos. Vamos a leer el capítulo 16 de Apocalipsis y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender su palabra. Dios, ayúdanos a entender tu palabra, permítenos conocer la verdad, permítenos andar en la verdad, permítenos tener ojos abiertos, oídos abiertos, un entendimiento claro acerca de lo que tú quieres hablar a nuestra vida, Señor, que podamos entenderlo con nuestro corazón y con nuestra mente, Señor. Muchas gracias, Padre Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Apocalipsis 16 dice así: entonces oí una gran voz que desde el templo decía a los 7 ángeles: vayan y derramen las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. Estábamos prácticamente en el último sello, en el tercer ay y en la séptima trompeta del tercer ay, que son las 7 copas de la ira de Dios y son derramadas sobre la tierra. Dice: fue el primer ángel y derramó su copa sobre la tierra, y se produjo una llaga dolorosa y maligna sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y los que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente que estaba en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Oí al ángel de las aguas decir: justo eres tú, que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, tú también les has dado a beber sangre, pues se lo merecen. Y oí al altar decir: ciertamente, oh Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el mar, y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Los hombres fueron quemados con el intenso calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene autoridad sobre estas plagas, pero no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino fue convertido en tinieblas. Se mordían las lenguas del dolor y blasfemaron al Dios del cielo por sus dolores y sus llagas, pero no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus impuros semejantes a ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales salen a los reyes de todo el mundo habitado para congregarlos para la batalla, el gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestidos, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los congregó en el lugar que se llama en hebreo Armagedón. Eso es lo que habla de la guerra del Armagedón. Dice: el séptimo ángel, la última copa del aire, derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del santuario desde el trono que decía: está hecho. Entonces se produjeron relámpagos y estruendos y truenos, y hubo un gran terremoto. Tan fuerte fue ese gran terremoto como jamás había acontecido desde que el hombre existe sobre la tierra. La gran ciudad se dividió en 3 partes, y las ciudades de las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle a ella de la copa del vino del furor de su ira. Toda isla huyó, y las montañas no fueron halladas más, y del cielo cayó sobre los hombres enorme granizo, como de 34 kilos de peso, y los hombres blasfemaron a Dios por la plaga del granizo, porque la plaga era grande en extremo. Entonces, aquí estamos en la última parte del juicio, de los juicios de Dios sobre la tierra, y dice que son las 7 copas de la ira de Dios. El capítulo anterior vimos que en esas copas residen toda la ira de Dios que va a ser derramada a través de esas 7 copas, y se comienzan a derramarlas sobre la tierra. La primera copa es derramada y cae, dice, sobre la tierra. Se produce una llaga dolorosa y maligna sobre los hombres, como una especie de enfermedad. Dice, pero eso es solo, esta llaga recae solamente sobre los
que adoran a la bestia, los que tienen su marca y los que adoran su imagen, y porque ellos fueron los que decidieron hacer eso. Entonces es tremendo ver la consecuencia de menospreciar la grandeza de Dios, porque cuando recién salió la bestia, cuando recién salió su imagen y el sello de la bestia, dice que ellos dicen no, porque nadie va a poder comprar, nadie va a poder vender, y quién va a poder luchar contra la bestia. Entonces dice, pues dejémonos sellar, adoremos la imagen, porque nos va a ir muy mal. Pero la realidad es que cuando Dios abre nuestros ojos, nos revela, hey, si tú crees que te va a ir mal por no dejarte sellar, te va a ir peor por dejarte hacerlo. En otras palabras, la Biblia dice esto: no teman a los que matan el cuerpo y de ahí no pueden hacer nada más. Teman más bien a Dios, que una vez muertos los puede echar al abismo de la muerte eterna. Es lo que dice Mateo 10:28. Entonces le salen llagas, o sea, heridas, úlceras dolorosas, con agonía, miseria, fatigas y molestias. Son malignas, perjudiciales, destructivas. Es algo asqueroso, podrido, envenenado y podredumbre. Entonces, eso es lo que sucederá con aquellos que deciden adorar la imagen y a la bestia. Y eso nos lleva a concluir este pensamiento: si no enfrentamos la furia de la bestia que ha sido derrotada, entonces enfrentaremos la ira del Dios Todopoderoso, vencedor por siempre y para siempre. Es decir, está en la elección. O dices, ¿tú crees que el enfrentar la furia de la bestia es difícil? Es más complicado enfrentar la furia de Dios. Entonces seamos sensatos a la hora de tomar una decisión. La segunda copa, el segundo ángel, dice que es derramada sobre el mar, y todo el mar se convierte en sangre, y todo ser viviente que está en el mar se muere. Toda vida en el mar acaba. Entonces dice que Dios lo que hizo fue convertir el agua en sangre. Pero cuando Cristo vino, convirtió el agua en vino. Entonces, cuando una persona rechaza la gracia de Dios, en lugar de recibir alegría, en lugar de recibir dulzura, va a recibir juicio, que es la sangre, que es el agua convertida en sangre. Pero dice aquí que ellos, dice el versículo, voy a ponerlo acá, dice el libro de Romanos: mira la bondad de Dios y la severidad de Dios, su bondad para con los que creen, pero la severidad a los que no creen. Pues ciertamente la ira, dice aquí Romanos, dice, la ira de Dios se revela desde el cielo. Es decir, Dios un día va a revelar su ira desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con maldad obstruyen la verdad. Entonces, el día de hoy podemos recibir gracia. El día de hoy Dios está mandando, dice que la justicia de Dios se revela por medio del evangelio. Pero aquí, cuando llegamos a este punto apocalíptico, lo que se va a revelar desde el cielo va a ser la ira de Dios contra toda injusticia y contra toda maldad que los hombres hacen. Entonces debemos ser entendidos, aprovechar el tiempo de gracia que se nos está dando, aprovechar el regalo de bendición y no rechazar, porque la ira de Dios va a ser revelada. Entonces la bondad va a ser para con los que creen, pero la ira contra los que no creen. La tercera copa, dice, esta copa es derramada sobre los ríos, sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Ese es el efecto, pero ahora sobre el agua dulce. Entonces, antes de que alguien pudiera decir algo negativo en contra de Dios por esos juicios, el mismo ángel proclama: justo eres tú, que eras el santo, porque has juzgado estas cosas, porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Tú también les has dado a beber sangre, pues se lo merecen. Entonces, es decir, en la justicia, eso, lo que sucede aquí de la sangre y lo que sucede aquí de los juicios, que pareciera ser como la ira de Dios, lo que está realmente sucediendo es el hecho de que Dios es justo. Mucha gente considera que Dios es injusto cuando le pasa algo malo, pero la realidad es que Dios es justo. Dios en Génesis se revela a Abraham, dice, tú que eres justo, tú que juzgas con justicia, ¿harás alguna injusticia? Lo tremendo que está aquí, dice, es esto. Lo que me llama la atención de esta copa es que dice: justo eres. Ellos se lo merecen. ¿Por qué se merecen esta copa de juicio? Mira lo que dice aquí: porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Qué tremendo pensar esto, porque a veces pensamos que solamente el hecho de menospreciar el evangelio o de menospreciar a Jesucristo nos traerá juicio. Pero aquí dice que el juicio que copa está derramando sobre los seres humanos es porque porque derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Jesucristo dijo, lo escucharon decir: no cometerás homicidio. Dice, pero cualquiera que se enoje contra su hermano
Dice, ya ha cometido homicidios como si ya hubiera derramado sangre como Caín con Abel. Y entonces cuando yo veo eso, Señor, ayúdanos, porque hay un código, el reino de los cielos establece honra. Cuando honramos a Jesús, tenemos que honrar también a los que son hijos de Dios, a los que son nuestros hermanos. Y si no hay honra hacia ellos, entre todos los hermanos hay santos, y son profetas, y son gente que proclama la verdad. Y si no aprendemos a honrar a la gente que ve, dice, juicio acarreamos sobre nuestras vidas. Tenemos que aprender a discernir. Por eso la Biblia dice que debemos discernir el cuerpo de Cristo cuando tomamos la Santa Cena, entender el valor del que está junto a mí. Entonces por eso dice, ellos se merecen este juicio, porque también derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Entonces debemos entender este principio. Porque si no, pensamos que solamente no, yo amo a Dios, pero si tú amas a Dios y aborreces a tu prójimo, hay un juicio que te espera a ti. Esa es la realidad de lo que Apocalipsis nos revela. No podemos andarnos por las ramas. O amamos a Dios y amamos a sus hijos, o no lo amamos a Él. Jesucristo dijo esto, el que me honra a mí, no solamente me honra a mí, honra al que me envió. Entonces, a todo aquel que Dios envíe para hacer algo, si honramos a una persona, podemos honrar a Dios. Por eso es el hecho no solamente de honrar a una persona físicamente, a un hermano, una hermana, o una persona que es parte de la iglesia, que es parte del cuerpo de Cristo. Se trata de saber, Señor, cuando yo honro a esa persona, también honro a Dios. Y cuando yo honro, en lugar de juicio, recibo gracia sobre gracia. La copa número 4 dice que es derramada sobre el sol, y el sol quemó a los hombres. Y dice que fue tan intenso el calor que blasfemaron el nombre de Dios, que tiene autoridad sobre esas plagas, pero no se arrepintieron para darle gloria. Esa palabra arrepentimiento, recuerden, es cambio de conclusiones profundas. Es decir, cuando el calor los comenzó a quemar, cuando sintieron el intenso calor, en lugar de arrepentirse, en lugar de pensar, Señor, tú tienes autoridad sobre esas plagas, ¿qué ocurrió sobre ellos? Que blasfemaron en contra de Dios, se opusieron a lo que Dios estaba haciendo, no quisieron reconocer, no quisieron cambiar su mente, no cambiaron su manera de pensar. Y los conceptos siempre tienen consecuencias. Lo que quiere producir el arrepentimiento es darle gloria, es decir, cambiar nuestra opinión acerca de Dios. Por eso una persona que vive un estilo de vida de arrepentimiento constantemente le va a estar dando gloria a Dios, constantemente va a estar reconociendo a Dios y la autoridad que incluso Dios tiene aún en medio de los juicios. Si ellos se hubieran arrepentido y dicen, Señor, tú tienes autoridad sobre esta plaga, tú puedes cambiar. Me arrepiento, entonces Dios toma esa autoridad y me trae salvación y me trae libertad. La quinta copa de la ira de Dios. Esta copa se derrama sobre el trono de la bestia y sobre su reino, sobre el trono de la bestia, y su reino fue convertido en tinieblas. Es interesante notar cuando dice que esta copa cae sobre el trono de la bestia, el reino es entenebrecido. Y es decir, todo el reino de la bestia surge o es gobernado desde el trono. Entonces dice que no fue la copa arrojada sobre el reino o sobre lo de la bestia, sino que sobre su trono, porque del trono se ministra a todo el reino. Y me gusta pensar, pero en el sentido contrario, nosotros somos ministrados del trono de Dios. Ezequiel recoge que del trono de Dios salen ríos de vida, que del trono, vamos a ver más adelante también, que del trono de Dios salen ríos. Entonces nosotros somos ministrados por el trono de Dios. Del trono procede toda nuestra vida, toda nuestra bendición viene del trono de Dios. Por eso es que nosotros tenemos una vida abundante, una vida de bendición, una vida donde nadie puede detenernos, nadie puede robar el gozo, la paz, la alegría, la vida eterna, porque el trono de Dios nunca está en jaque, el trono de Dios nunca será amenazado, el trono de Dios siempre es estable para toda la eternidad. Pero dice que a pesar de otra vez que vieron ese juicio, que se mordían las lenguas de dolor y blasfemaron al Dios del cielo por sus dolores y sus llagas, pero no se arrepintieron de sus obras. Qué tremendo es, qué tragedia es culpar a Dios por los dolores y las llagas, cuando realmente Dios nos está revelando que no es la tragedia, sino que realmente es la falta de arrepentimiento de nuestro concepto acerca de Dios, de quién es Él realmente. Dios nos extiende hoy su gracia. El sexto ángel, la sexta copa, es derramada sobre este río Éufrates, y dice que se seca ese río. Es la antesala de lo que conocemos como la guerra del Armagedón, donde se prepara para la batalla final. En teoría es una batalla final, pero ya hemos visto y ya hemos dejado claro que realmente Dios nunca está amenazado, Dios nunca está intimidado, nunca está en jaque, nunca ha estado en peligro, nunca ha estado en peligro. Él es el que gobierna todo. Entonces esta copa se derrama y trae una sequía a este río para que los demonios que salen a la tierra engañen a los presidentes, a los reyes, a los importantes y poderosos del mundo, para congregarse y pelear en contra de Dios. Qué tremendo
es que una persona que sea engañada pueda pensar que puede pelear en contra de Dios. Pero dice que el enfoque en eso dice, bienaventurados el que guarda sus vestidos para que no ande desnudo y vea su vergüenza. El enfoque de esta copa de la ira es, vela por tu vestidura personal. Más allá de lo que sucede en tu entorno o las cosas apocalípticas es, hey, vigila cómo está tu vida. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y hasta aquí vamos a terminar. Ya no puedo explicar la última copa, pero nos vamos a ver más adelante. Entonces, si Dios quiere, nos vemos mañana con otro video. Dios les bendiga. Muchas gracias.